y CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, que decía que es una institución más parecida al CENARES o al CSIC que al CONACYT. Pero bueno, es eso. A ver, el objetivo de esta charla, ¿sí? Ya les estoy presentando aquí cosas en las que vengo trabajando desde hace un buen tiempo, que es llevar a cabo una elucidación del concepto de ley científica. Vamos a ver la distinción entre ley sinóptica, fundamental y principio guía, y además discutir en el marco de esta elucidación llevada a cabo dentro de la metateoría estructuralista, la naturaleza de las leyes. Para ello, bueno, esto era lo que venía en el índice antes. Presentaremos sucintamente la problemática filosófica del análisis de las leyes, mencionando la relevancia que esta tiene en las distintas fases de la filosofía y de la ciencia profesionalizada e institucionalizada. Introduciremos luego la distinción entre leyes naturales o de la naturaleza por un lado y leyes científicas o de la ciencia por el otro, así como también las distintas posiciones generales que se han sostenido acerca de la naturaleza de las leyes. En segundo lugar, presentaremos la propuesta de elucidación estructuralista del concepto de ley, pasando revista a aquellas que se han denominado condiciones consideradas, condiciones necesarias o bien condiciones necesarias débiles, o síntomas que han sido planteados en la tradición estructuralista para que un enunciado sea considerado como una ley científica fundamental de una teoría. Y luego entonces distinguiremos entre leyes científicas meramente sinópticas, además de sinópticas eventualmente fundamentales, y por último también aquellos que dentro de estas pudieran ser considerados principios guía. Luego abordaremos brevemente entonces la problemática de la naturaleza de las leyes a la luz de la elucidación estructuralista, de los conceptos de ley fundamental y de principio guía propuesta, y por último discutiremos los límites, que serían aparentes o reales, en la aplicación de dichas nociones. Ok, en relación con la relevancia de la elucidación del concepto metacientífico de ley, podríamos decir rápidamente lo siguiente, que de acuerdo con la concepción clásica de las teorías, las leyes son un componente esencial de esta, constituyen los axiomas mediante los cuales se las representa metateóricamente. Además, dentro de la filosofía clásica de la ciencia, se supone que las leyes juegan un papel central en una de las actividades que suelen llevar a cabo los científicos, la de proporcionar explicaciones, al menos según el análisis de la explicación científica conocido como modelo de cobertura legal inferencial, que se encuentra ligado al nombre y obra de Henry. Debido a la importancia entonces de las leyes, o sea, como componente esencial de las teorías o del explanes en las explicaciones, es que durante la fase clásica también se realizaron esfuerzos por elucidar la noción metacientífica de ley. Por su parte, los filósofos de la ciencia de la fase historicista, en el camino de conformar y exponer o extenderse en sus concepciones sobre el desarrollo de la ciencia, con sus correlativas nociones alternativas al concepto clásico de ley, ya sean patrones de descubrimiento, paradigmas o ideales de orden natural, o matrices disciplinares, o programas de investigación, o tradiciones de investigación, dejan traslucir cierta concepción sobre las leyes distinta a la clásica, ya sea con la misma terminología, que igual llamando las leyes, o bien con terminología diferente, como a veces ocurre en el caso de Kuhn, que las denomina generalizaciones simbólicas. A su vez, en la fase modelística contemporánea, donde se enfatiza la importancia de los modelos en las diversas prácticas científicas, incluida la conceptualización y la teorización, que son prácticas científicas también, se terminan imponiendo las concepciones semánticas de la ciencia, o familia semanticista, que aborda la temática de los modelos en el marco de una concepción general sobre las teorías científicas, como alternativa a la concepción clásica y a la historicista de las teorías científicas, y se desarrollan también las concepciones modelísticas de la ciencia, que abordan las cuestiones de la relación entre los
modelos y la experiencia, y entre los modelos y las teorías generales, con independencia de la metateoría general sobre la ciencia. En muchos estudios de casos detallados pertenecientes a distintas ciencias se intenta entender en esta fase no solo qué son, sino también cómo funcionan y aún también cómo se construyen los modelos. Podría llegar a pensarse que con el énfasis que se hace en los modelos, en esta fase no solo puede prescindirse del término de ley, del concepto mismo de ley, y hay autores que abogarían por esto, sino que tampoco hay necesidad de discutir el tema de las leyes. Sin embargo, hay que tener presente que, de todos modos, habría que identificar los modelos de alguna manera, y que esta suele ser, en las concepciones semánticas, a través de las leyes o principios o ecuaciones de la teoría a la cual ellos pertenecen. Y aquí, en realidad, habría que concebir a los modelos, ¿sí?, como la contraparte modelo teórica de las leyes, principios o ecuaciones, de lo que tradicionalmente se ha considerado así. Por otro lado, y aun cuando para las concepciones modelísticas los modelos no formen parte y o sean independientes o autónomos respecto de teorías, en un sentido usual abarcador del término, estos también se representarían o contendrían o se identificarían mediante ecuaciones o leyes, aunque no fundamentales, esto es con distinto grado de generalidad, menor, pero eventualmente con las demás características que suelen atribuirse a las leyes de la naturaleza o a las leyes o principios o ecuaciones fundamentales de la ciencia. Es por ello que en la fase modelística se ponen de relieve las consecuencias que la práctica de construcción de modelos tiene para otras cuestiones filosóficas, tales como la ya mencionada explicación científica, y también, más importante aún, las leyes de la naturaleza y de la ciencia. En la literatura científica y filosófica se habla muchas veces no solo de leyes a secas, sino también de leyes naturales o de la naturaleza, por un lado, y de leyes científicas o de la ciencia, por el otro. Dichas expresiones, además, suelen utilizarse como si las pertenecientes a un par fueran intercambiables por las pertenecientes al otro. Esto es como si fueran sinónimas o poseyeran el mismo significado. Sin embargo, nosotros consideramos conveniente distinguir el primero de los pares del segundo, ya que corresponden a enfoques o perspectivas diferentes. El primero, a un enfoque de tipo ontológico, correspondiente al físico, a cómo son las cosas mismas, y el segundo, a uno de tipo epistémico o epistemológico, centrada en lo que conocemos. Es así que, si bien todas las expresiones se refieren a regularidades, leyes naturales y leyes de la naturaleza, estas expresiones lo hacen de aquellas regularidades empíricas que gobiernan o gobernarían, ¿no?, el mundo natural que nos rodea, aquello que se supone que es el mundo natural, independientemente de si los seres, supuestamente nosotros, inteligentes, poseemos o no conocimiento de esas regularidades, o de si ha sido desarrollada una representación lingüística apropiada o no para al menos algunas de esas regularidades. Mientras que las expresiones, leyes científicas y leyes de la ciencia, lo hacen de aquellas regularidades del mundo natural que son conocidas por nosotros y que han sido puestas en apropiadas formas lingüísticas. Algunos filósofos han sostenido que un tratamiento filosófico de las leyes debe ser dado solo para las leyes de la naturaleza y no para las leyes de la ciencia. Mientras que otros consideran más apropiado referirse a las leyes de la ciencia, que solo, o eventualmente, que a las leyes de la naturaleza, debido a que en todo caso son las leyes de la ciencia las que proporcionarían importantes claves para la comprensión de lo que eventualmente sería una ley de la naturaleza. En la discusión sobre la naturaleza de las leyes se dirimen cuestiones filosóficas globales sustantivas muy problemáticas, como ustedes sabrán, como las del realismo, la modalidad, los universales, la relación entre epistemología y metafísica, entre otras. En general, podemos distinguir tres tipos de análisis de las leyes, tres posiciones o alternativas generales: los regularitivistas jungianos, los regularitivistas realistas y los necesitativistas, también llamados universalistas. Ninguno niega en principio la diferencia entre regularidades accidentales y nómicas.
Todos pretenden dar cuenta de esa diferencia, la cuestión es los términos en los que lo hacen. Las concepciones regulativistas analizan las leyes como regularidades verdaderas de cierto tipo, a saber, las que tienen las siguientes propiedades. Son universales, con un ámbito de aplicación ilimitado o al menos irrestricto, no refieren explícita o implícitamente a objetos particulares, lugares o momentos específicos, no usan nombres propios y solo usan predicados que, en la terminología de Popper, son denominados puramente universales en carácter o, en seguido, los denominan puramente cualitativos. Los regulativistas, llamados hegelianos, sostienen que no hay necesidades en la naturaleza. Si las hay, en todo caso, son proyectadas por nosotros, mediante nuestro conocimiento, la ciencia, etc. Los regulativistas realistas, por su parte, suponen la aceptación de algún tipo de necesidad o modalidad en la naturaleza, independiente de nuestro conocimiento. Los necesitativistas, a su vez, comparten con el regulativismo realista su anti-humanismo. Para ellos, la necesidad nómica descansa en algún tipo de distinción objetiva que no es proyectada, sino que está en la naturaleza. Pero se diferencian de él por rechazar la idea de que las leyes son generalizaciones. De acuerdo con ellos, las leyes no son generalizaciones, sino que estas consisten más bien en relaciones singulares entre universales o propiedades naturales, ya que hay una larga también discusión en literatura. Ninguno de los análisis propuestos, ya sean regulativistas o necesitativistas, se ha visto completamente libre de objeciones y dificultades, y en la actualidad se continúa discutiendo acerca de ellos. A pesar de los sucesivos y renovados esfuerzos realizados desde al menos los años 30, todavía no disponemos de un concepto satisfactorio de ley científica. Esto es, de un conjunto adecuado de condiciones necesarias y suficientes, precisas, como criterio para que un enunciado sea considerado una ley. Esto todavía no puede hablarse de que se haya encontrado una solución generalmente aceptada. Más aún, es una cita de Electronic for Science, es probable que ningún conjunto tal de condiciones pueda ser alguna vez encontrado que apareciera como satisfactorio para todos, ya que la noción de ley es una noción fuertemente histórica, dependiente de la disciplina. Sin embargo, diría que aún no dispongamos de una elucidación plenamente satisfactoria del concepto de ley científica, no significa que todo lo realizado hasta el momento en ese sentido haya sido en vano, o que ahora, en algún sentido, no sepamos más que antes acerca de qué es y cómo funciona una ley. En el marco de la metateoría estructuralista, cuando se discuten los criterios para que un enunciado sea considerado como una ley fundamental de una teoría, se tiende a hablar más bien de condiciones necesarias débiles, o mejor aún, solo de síntomas, algunos incluso formalizados. Aunque en cada caso particular de reconstrucción de una teoría dada parece, por regla general, ser relativamente fácil concordar en base a consideraciones informales o semi-formales, por ejemplo, su papel sistematizador o su carácter cuasi vacuo, en que un determinado enunciado debe tomarse como ley fundamental de la teoría en cuestión. Esto es una cita de pluralidad y recursión. Se pueden mencionar 5 criterios como condiciones necesarias débiles o síntomas para que un enunciado sea considerado una ley fundamental. En primer término, su carácter arracimado o sinóptico. Esto es una expresión que adopta Steckmüller a partir de Cluster Concept de Hilary Putnam, ya que murió hace poco, quería mencionarlo. Alguien que conocía aquí en el instituto desde hace muchos años. Tuve la suerte de escucharlo más en una oportunidad. ¿Eso qué quiere decir? Que contenga todos los conceptos fundamentales o básicos que caracterizan la teoría, de acuerdo con lo que nos dice Moulines, o, como dice Steckmüller, varios, diversos, posiblemente muchos, a decir de Steckmüller, o casi todos, como dicen Balzer, Moulines y Smith,
O al menos dos. Ok, segunda condición, que valgan todas las aplicaciones intencionales. No es necesario que las leyes fundamentales de las teorías posean un alcance ilimitado, se apliquen en todo tiempo y lugar, y tengan como universo de discurso algo así como una gran aplicación que constituye un modelo único o cósmico, sino que basta que se apliquen a sistemas empíricos parciales y bien delimitados el conjunto de aplicaciones intencionales. En tercer lugar, su carácter cuasi vacuo. Estas leyes serían altamente abstractas, esquemáticas, lo suficientemente vacías y con ocurrencia esencial de términos teóricos para la teoría en cuestión, como para resistir cualquier posible refutación, pero que, sin embargo, adquieren contenido empírico específico y la posibilidad de ser contrastadas a través de un proceso no deductivo, es importante, conocido con el nombre de especialización. Dicho proceso, por medio del cual se obtienen las leyes más específicas, llamadas especiales, a diferencia de la terminología clásica de llamarlas derivadas, justamente porque la relación que hay no es de deducción, sino de especialización, a partir de unas pocas leyes fundamentales de una teoría, como una sola, consiste en la introducción de ulteriores restricciones, construcciones o especificaciones a algunos de los componentes de dichas leyes, de forma tal de irse concretando progresivamente en direcciones diversas, hasta desembocar finalmente en las llamadas especializaciones terminales, en donde todos sus componentes se encuentran especificados y cuyas aserciones empíricas asociadas llevarían el peso de la contrastación. Este carácter cuasi vago de las leyes fundamentales ha seguramente contribuido a que algunos autores hayan dudado de su naturaleza empírica y hayan propuesto considerarlas como no empíricas, analíticas, a priori, estipulaciones tautológicas, meras convenciones o meras definiciones de al menos algunos de los términos teóricos que allí figuran. Moulines propone la denominación de empíricamente irrestrictos, en un artículo que apareció originalmente en Crítica, y luego fuera reproducido en exploraciones metacientíficas y en la maravillosa antología sobre filosofía analítica en Latinoamérica, histórica ya, para este tipo de enunciados que por un lado son irrefutables o empíricamente vacuos, pero que por otro lado lo son en un sentido distinto a los ejemplos paradigmáticos de enunciados analíticos, tales como todos los solteros son no casados. Estos enunciados son irrefutables o empíricamente vacuos y restrictos en el siguiente sentido. Su estructura es tal que, sin restricciones adicionales, cualquier sistema empírico formulado en el vocabulario no teórico para la teoría en cuestión puede ser extendido o completado trivialmente mediante el añadido de términos teóricos para dicha teoría, hasta transformarse en un modelo completo, teórico entonces, de la teoría en cuestión, satisfaciendo, por tanto, sus leyes fundamentales. Hay leyes fundamentales que son todavía más abstractas, aquellas en donde para explicitar su forma lógica hay que cuantificar sobre variables funcionales, esto es sobre funciones de funciones, y no solo sobre variables individuales. Cuando este es el caso, Moulines propone denominar principios guía a estas leyes fundamentales. Debido a este peculiar carácter entonces de las leyes fundamentales, también se ha sugerido considerarlas como un tipo particular de enunciados cuasi analíticos, o bien es interesante porque dentro de la tradición analítica, pero siguiendo distintas líneas, se lo ha llamado, por ejemplo, siguiendo línea Frege, analíticos a posteriori, o bien siguiendo la tradición kantiana, el neokantismo y también filósofos analíticos que han adoptado esto, sintéticos a priori. Las leyes o principios, en tanto a priori, constituyen, por un lado, el significado de ciertos términos o conceptos, a saber, los teóricos para la teoría en cuestión, así como también las teorías a las que pertenecen. En cuarto lugar, su carácter sistematizador o unificador. Las leyes fundamentales posibilitan incluir dentro de una misma teoría diversas aplicaciones a distintos sistemas empíricos, al proveer una guía y un marco conceptual para la formulación de otras leyes.
las denominadas especiales, que introducen restricciones adicionales respecto a las leyes fundamentales y se aplican así a los sistemas empíricos en particular. Está claro que la distinción, además, entre leyes fundamentales y leyes especiales es relativa a la teoría en cuestión. Si no hablamos de ley como Fodor, ¿no? Leyes fundamentales porque pertenece a las ciencias que son fundamentales y las otras leyes especiales porque, de acuerdo con él, habría algo así como ciencias especiales, ¿sí? Distintas de esas otras fundamentales. De la física, las otras, sí. Decirlo rápidamente. Ok. La noción de a priori relativizado también se encuentra, bueno, teniendo presente la distinción kantiana entre principios a priori constitutivos y regulativos, propone reemplazarlo a priori constitutivo ya por unidad ideal puramente regulativo. La idea es que los principios a priori constituyen, por un lado, las prácticas científicas, determinando en gran medida algunas de las acciones que llevan a cabo los científicos durante el desarrollo de su práctica, en particular, la especialización, como habíamos dicho, pero también en otras tradicionalmente reconocidas por la filosofía de la ciencia y estrechamente vinculadas con ella, tales como la contrastación de hipótesis y la explicación, que son prácticas científicas, ¿sí? Esto, digo, es un comentario, una nota a aquellos que dicen que en realidad durante la fase clásica nunca se ha tratado el tema de las prácticas científicas, ¿sí? En realidad, explicar es una práctica científica. ¿Sí? Contrastar hipótesis es una práctica. Ok. Por último, poseer fuerza modal. Las leyes fundamentales expresan regularidades no accidentales, ese sería el punto importante, susceptibles de dar apoyo a contrafácticos, si se toman junto con sus especializaciones dentro de una red teórica, no de manera aislada, aun cuando sean sensibles al contexto y con un dominio de aplicación local, y que en su sentido mínimo, en lugar de atribuir necesidad natural, si uno quisiera seguir hablando de esto, se atribuye necesidad de los modelos, y en ese sentido deben considerarse como necesarias en su ámbito de aplicación, aun cuando por fuera de dicho ámbito no deba ser así. Ok, habíamos visto leyes fundamentales, y aquí habíamos distinguido leyes fundamentales y un tipo particular de estas que son los principios guía. Además, podríamos tener leyes sinópticas que cumplen con esto de conectar al menos, de manera esencial, al menos dos de los conceptos básicos de la teoría, pero sin necesidad de que cumplan con algunas de las otras fundamentalmente, y que valgan en todas las aplicaciones. Pero entonces, bueno, todo principio guía es fundamental y sinóptico, toda ley fundamental y sinóptica, toda ley es sinóptica en su versión más débil de al menos dos. Ok, como habíamos mencionado, una de las principales alternativas contemporáneas sobre la problemática acerca de la naturaleza de las leyes carece de objeciones y dificultades y se sigue discutiendo sobre esto. A pesar de ello, si igualmente quisiéramos ubicar dentro de estos análisis a la elucidación estructuralista del concepto de ley científica fundamental, diríamos que esta propuesta, al menos del modo en que aquí fue caracterizada, parecería abogar por una suerte de regularitivismo humeano que apela a elementos epistémicos, pragmáticos y contextuales. De acuerdo con ella, podríamos decir que determinados enunciados constituyen cierto tipo de regularidades, sí, siendo aceptados por la comunidad científica respectiva, además de poseer determinadas características, juegan determinado papel en el marco contexto de alguna teoría científica. Esto es, sí, siendo aceptadas por cierta comunidad científica, poseen carácter racimado sinóptico, valen en todas las aplicaciones intencionales, tienen carácter cuasi vacuo y cumplen un papel sistematizador y poseen fuerza modal, todo ello sin recurrir a una supuesta necesidad en la naturaleza, aunque siendo compatible con ello, si se lo argumenta independientemente, sino más bien presuponiendo necesidad en los modelos por ellos determinados. Sin embargo, debido a que si bien la noción estructuralista de ley fundamental es en principio neutral, así como también la concepción estructuralista de las teorías en general, respecto de la disputa en torno a la naturaleza de las leyes, vinculada con cuestiones filosóficas sustantivas problemáticas, como habíamos dicho, y el estructuralismo metateórico como tal solo se compromete con un tipo de tesis filosófica sustantiva, a saber, aquellas generales relativas a la estructura y naturaleza
naturaleza de las teorías científicas, pero no necesariamente con otras, no porque uno sea estructuralista se compromete con otras tesis filosóficas sustantivas, es perfectamente compatible abrazar el estructuralismo metateórico y aún aceptar la elucidación presentada del concepto de ley científica fundamental, pero intentar argumentar de manera independiente a favor de un regulativismo no geuliano o realista, o incluso de un necesitativismo universalismo del tipo que fuere, o de intentar proponer un tratamiento filosófico de las leyes naturales o de la naturaleza, y no solo de las leyes científicas o de la ciencia. Y el estructuralismo metateórico como tal solo se compromete con un tipo de objeto, lo había dicho, pero está claro que entonces, siendo el estructuralismo y el análisis propuesto compatibles con estas opciones, también lo son con el regulativismo de corte humeano, que ya habíamos mencionado, ¿no? Por último, quisiéramos comentar dos situaciones de distinto tipo señaladas en la literatura en donde no parecería plausible aplicar los conceptos de ley fundamental o de principio guía. Una de ellas se vincula con la constatación de que, si bien existen ciertos ámbitos en donde aparecen las leyes fundamentales o principios guía, aunque quizás con otra denominación, tal como principios básicos, ecuaciones fundamentales, explícitamente formulados en términos lingüísticos, y aún a veces de forma axiomática o cuasi axiomática, hay otros ámbitos en los que no. Ya sea porque no los encontramos u observamos formulados en toda su generalidad, abstracción y esquematización, o bien porque no encontramos o observamos en lo absoluto nada que posea las condiciones o síntomas señalados y que así puede ser plausiblemente considerado ley fundamental, principio guía. Concedemos que no podemos observar formulaciones lingüísticas explícitas de leyes generales, fundamentales o principios guía en ciertas teorías. Estos no pueden ser observados en formulaciones lingüísticas explícitas en las presentaciones estándar de las respectivas teorías. Esto es, en los distintos textos, ya sea en artículos de revistas, manuales o libros de texto, reviews, escritos por los científicos o profesores de ciencia. Sin embargo, cual filósofo de la ciencia que propone un modelo explicativo, sería la propuesta, superar entonces de un modo similar a como se constata y recomienda para el caso del científico, el empirismo restringido. No porque no se vean, se observen sus leyes fundamentales, principios guía, no quiere decir esto necesariamente que no están en algún sentido allí. No, de hecho, nosotros tampoco vemos los átomos, los genes, ¿no? No sé ustedes, yo no. Ni siquiera aunque me ponga esto. Los análisis o elucidaciones de conceptos metacientíficos, tales como el de ley o teoría, pueden ser así considerados como conformando esquemas o modelos interpretativos o explicativos de carácter filosófico que nos propone o exhorta a ver el mundo de la ciencia de cierta manera. Y al hacerlo, superando en el nivel de la metaciencia el empirismo restringido, ya descartado en el nivel de la ciencia, nos permite, a través de su intento de aplicación a determinados ámbitos científicos, detectar y explicitar estructuras profundas en la ciencia que no habíamos visto antes. La representación sinóptica produce la comprensión que consiste en ver conexiones. Cita de Wittgenstein, de las investigaciones filosóficas, y por esas conexiones establecidas y ahora vistas, cita de Goodman, vemos lo que no habíamos visto antes y lo vemos de una manera nueva. Hemos aprendido. Es así que en dichos ámbitos podrían llegar a explicitarse las leyes fundamentales, principio guía en contra de un empirismo restringido en metateoría, mostrando el carácter unificador teórico-conceptual, la unidad teórico-conceptual profunda de dicho ámbito y dotando de sentido a la práctica que se lleva en él. Esta propuesta de análisis bien pudiera ser considerada como un modelo explicativo. Decía que puede ser pensado a su vez como sacando a la luz, o explicitando la lógica profunda, la estructura profunda, o la estructura común que subyace un grupo de soluciones a problemas, mediante las nociones estructuralistas de ley fundamental, principio guía, de especialización y de red teórica, y en términos de los cuales puede ser entendido mejor dicho grupo de soluciones a problemas y algunas de las diversas prácticas científicas, que aquí
importante, tanto lingüísticas como no lingüísticas, y que involucran entonces no solo al conocimiento teórico, proposicional, saber qué, expresado lingüísticamente, sino también al conocimiento práctico, el saber cómo, no lingüísticamente articulado, pero susceptible de ser lingüísticamente analizado y explicitado. Ok, ejemplo entonces de ley fundamental, principio guía explícitamente formulado en términos lingüísticos en la literatura científica, aún de forma axiomática, de su primera aparición pública con la primera edición de los Principia en 1687, y el segundo principio de Newton. Ejemplo de ley fundamental, principio guía, no encontrado en toda su generalidad y esquematismo, pero sin discusión acerca de la existencia ahí de un principio, lo sería la ley fundamental, el principio guía de la teoría de la evolución por selección natural de Darwin, el llamado principio de selección natural. Como ustedes saben, se ve una larga discusión acerca de cómo habría que formularlo o explicitarlo. En tanto que ejemplo, y algunos hemos tenido una propuesta, en tanto que ejemplo de no encontrar u observar en lo absoluto nada que posea las condiciones o síntomas que yo había mencionado antes, y que así puede ser considerado ley fundamental o principio guía, lo sería el ámbito de la genética clásica, la genética de poblaciones o la dinámica de poblaciones, entre otras teorías que se podrían mencionar, pero no las menciono estas porque son en las que trabajé. Sin embargo, todos esos ámbitos han sido plausiblemente analizados mediante los conceptos de ley fundamental, principio guía, especialización y red teórica de la metateoría estructuralista. Ahí ustedes tienen la bibliografía, pueden entretenerse un ratito con ella. La segunda situación presente en la literatura que pudiera ser de un tipo distinto a la anterior y que quisiéramos comentar, es aquella que se muestra cuando no se visualiza palmariamente una teoría en el sentido estructuralista de red teórica, y no obstante lo cual se identifican claramente ciertas leyes o ecuaciones, pero que no pudieran ser tomadas por leyes fundamentales o principios guía, o cuando se identifican claramente ciertos modelos, de aquí toda la concepción modelística también, pero que se consideran autónomos respecto de las teorías y que no llegan a abarcar todo el supuesto campo de aplicación del ámbito correspondiente. Esta situación podría presentarse frente a dos o tres circunstancias distintas. O bien se trata de leyes, ecuaciones o modelos que, a pesar de su apariencia de autonomía respecto de teorías y de cualesquiera ley fundamental, principio guía, en realidad no lo son en un sentido precisable, ya que estaríamos frente a los casos antes mencionados, que son leyes o modelos, que serían casos especiales de leyes fundamentales, principio guía, que no se observan en su mayor generalidad y esquematismo, por lo absoluto, pero que aceptándose o no su existencia de modo usual, están allí siendo susceptibles de ser explicitados. O bien se trata efectivamente de leyes o ecuaciones aisladas, o modelos aislados, o incipientes, como a veces se dice desde un punto de vista diacrónico, circunstancia que puede presentarse tanto sincrónica como diacrónicamente. De hecho, en la literatura estructuralista se menciona la ley de los gases ideales, la ley de Ohm, como casos de leyes aisladas. De acuerdo con esta interpretación, ellas no forman parte de redes teóricas, pero no son leyes fundamentales, ¿sí?, sino más bien de algo que es perfectamente igual conceptualizable en términos estructuralistas, a saber, de elementos teóricos aislados. Un elemento teórico es analizable estructuralistamente, ¿sí? Y entonces, si ahí aparecen leyes como estas y que determinan esos modelos aislados, igual es analizable con la teoría estructuralista, aunque está claro, no con la noción de red teórica. Por otro lado, este aislamiento de los elementos teóricos en la terminología estructuralista o autonomía de los modelos en la terminología de las concepciones modelísticas puede no solo presentarse sistemática y sincrónicamente, sino también puede permanecer invariable diacrónicamente o no. Si fuera lo último, podría, ¿no?, técnicamente invariable, podría tratarse de casos en donde una ley está en busca de una ley fundamental, principio guía de la cual devenga ley especial, o en donde un modelo está en busca de su teoría,
sea, su red teórica a la que incorporarse, o bien de una ley o un modelo a partir del cual, junto con muchas otras cosas, se desarrolla y finalmente termina consolidando o cristalizando una teoría, o sea, una red teórica. Y si bien esto solo puede llegar a determinarse retrospectivamente, todas estas circunstancias, ya sea una ley aislada, un modelo aislado, que así permanezca, o una ley aislada, un modelo aislado o incipiente, y que luego se incorpore en una teoría o a partir del cual se desarrolle y termine cristalizando una red teórica, serían susceptibles de ser representados por la metateoría estructuralista mediante su conceptualización como un elemento teórico aislado, la noción más simple y pequeña de teoría, o como su incorporación por reducción exacta o aproximada a una red teórica en tanto especialización, o como formando parte de un proceso de cristalización, respectivamente. Pero profundizar en estos aspectos, así como en el grado de compatibilidad de nuestra propuesta con otros análisis de las leyes, además de con los señalados semanticistas y modelistas, con otros reconocidamente semanticistas o modelistas o no, tales como los llamados Milbands y Lewis, paradigmático de Carrier, pragmático de Nietzsche, y los que sostienen la existencia de leyes Ceteris paribus, o de provisos, o de leyes nórmicas, aun cuando digno de ser llevado a cabo, excede sin dudas los límites de esta conferencia. Muchas gracias. Bueno, después de la pausa que estamos haciendo, vamos a continuar con ronda de preguntas. Que ahora ya me surgió, ya me conectada con lo que le estaba diciendo hace un momentito, otra vez, no es exactamente el tenor de la presentación tal cual la doctrina tiene, ¿verdad? Pero sí, digamos, conectada porque me asaltó un poco esa duda que es la siguiente. Bueno, eso es lo de si bien podemos ver la noción de ley como un producto de la evolución cognitiva del ser humano, asumiendo eso, no está garantizado, pero asumiendo que eso es verdad, entonces eso podría tener ciertas consecuencias, como por ejemplo, sobre la posibilidad de llegar a conocer esas leyes profundas de la naturaleza que no son, digamos, asequibles o conocidas por la mente humana, porque la mente humana, al tener cierto camino evolutivo, tiene ciertas limitaciones cognitivas. A lo mejor, estoy viendo, pudiera haber ciertas leyes de naturaleza que por su constitución no son asequibles por la mente humana, porque la mente humana tenía ciertas ya me a la tribu. Que no pudieran captar o entender esa, vamos a llamarla, ley profunda de la naturaleza, ¿no? Por eso la distinción entre leyes de la ciencia y leyes de la naturaleza. Si esa puede llegar a conocer. O no, ahí. Saludos a María, ¿qué cuentas? No. Eso ahí. Digo, para que le pongas tu nombre, pero. Porque no sé bien. Fue de la sesión anterior que quedó. Digo. Así, responde solamente cuando te digan María. Si quien te diga Natalia, nada. Pero no sé quién es esa persona. Me encargaron de moderar ahora las preguntas. Okay. A ver si nos sale. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que quiera o comentario? ¿No? Creo que falta mucha gente que No voy a anotar mi misma. No quiero más confusiones.
programa de televisión argentina periodístico, humorístico, que decía un aporte más a la confusión general. La noticia al revés. Sí, eso. ¿Algo quieres empezar tú? Vale. Bueno, lo primero que más me gustaría, a ver si podrías aclarar un poco, es que hay como esta serie de esta lista que has puesto de 5 condiciones. Entonces ya decías, se supone que son las condiciones de que una ley debe cumplir según la metateoría estructuralista. Entonces ya me llamaba un poco la atención esto de condiciones necesarias, que ya es algo débil, pero ya es algo informativo, pero ponías condiciones necesarias débiles, según un autor, no pones tú. 3 autores. Sí, exacto, pero están aquí, sí. Pero entonces, esto de condición necesaria débil ya sonaba como ya aún más demasiado débil, quizás, o síntomas, entonces quizá parecía poco informativo. Y entonces, además, déjame que aclarar, es que igualmente las condiciones parece que según gente, según filósofos de la ciencia hoy en día, pues es que incluso no sería mi salud, muy original. Muy sonido peculiar. Entonces, si quieres, bueno, tampoco me voy aquí a hablar con cada uno de los puntos, pero que llama a mucha gente le llamaría la atención que fueran ni siquiera verdaderas algunas de las condiciones. Por ejemplo, según algunos no tienen un carácter vacuo, según algunos la noción de ley no debe aplicarse meramente en esto que llamas tú aplicaciones intencionales, que vienen a ser como contextos restringidos, sino que para ser ley debe aplicarse. Ok, yo te diría que tengo muchos contraejemplos de la ciencia y vos nombrame alguno en donde se diga algo que sea una ley de la ciencia y cumpla con esas condiciones. O sea, sí. ¿no? Bueno, si quieres, justamente, yo sé que muchos autores dicen lo que dicen, ajá, sí. ¿no? Justamente lo que yo digo es que se les exige muchas veces, a ver, con los criterios que usualmente ponen los autores, vamos a llamar así, indiferenciadamente, acerca de aquellas cosas que deben satisfacer ciertas entidades, por ejemplo, museos, oraciones, proposiciones, lo que sea, para que uno lo pueda considerar como ley. El asunto es que no llamas a nada que haya en la ciencia y que se lo llame ley científica, ley, porque no lo cumplen. Entonces el asunto es, ok, ¿para qué tenemos ese concepto? ¿No? Ese sería el... Sí. A partir de allí hay muchos que dijeron, pues entonces prescindamos directamente del término ley. Y entonces hablemos de ecuaciones, principios, qué sé yo. Yo, bueno, no importa tanto cómo lo llamemos. Bueno, y entonces esto conecta con esto que dices, que este debate entre, digamos, la respuesta que tú darías a esta gente, Sí. Conecta con esta diferenciación que haces de ley de la ciencia y de la naturaleza. Claro. Pues ellos quizás hablarían de que en el mundo, en la física, en la teoría ontológica, si hay algo que son leyes, aplicarían, entonces quizás estáis hablando de cosas diferentes. Exactamente probable. Entonces, sobre eso diría lo siguiente. A mí me interesa entender la ciencia. ¿Sí? No me interesa, en primer término, hacer metafísica. Esa sería mi respuesta breve, digamos, ¿no? Entonces, efectivamente, aquellos que creen que pueden hablar acerca de las leyes naturales y además identificarlas, etcétera, etcétera, me parece perfecto. Me parece muy bien. Yo prefiero empezar a entender a la ciencia y quizás, si en algún momento podemos decir algo, y eso tendría mis serias dudas a partir de, pues, Kant y Carnap, qué sé yo, ¿no? Ok. Sí, eso diría. Bien, vale. Entonces ya, bueno, me queda claro que eso pueden tratarse como cosas mundos aparte. Así es, que pueden llegar a conectarse, por eso mencionaba la concepción esta de Mill, Ramsey, Lewis, que a veces es concebida como una posición relativa a la naturaleza de las leyes y concebidas como leyes naturales, ¿no? Además. Por eso el juego con la naturaleza de las leyes y no hablar de leyes naturales, en mi caso, ¿no? Pero es cierto que en la literatura
una manera tradicional de abordar el tema de la naturaleza de las leyes es en realidad hablar de las leyes naturales. Yo ni sabría cómo hacerlo. No sé si se puede hablar, pero este es otro tema. Pero digo que tiene que ver con nuestra cognoscibilidad, ¿no? Y entonces ahí me remito a Kant y puedo remitirme solo a la distinción fenómeno-noúmeno. O puedo hablar de Kant, cuestiones internas, cuestiones externas, ¿no? O como él lo planificó inicialmente, entre cuestiones teóricas y decisiones prácticas. Pero bueno, no sé, eso da para muchísimo, ¿no? Tiene que ver con todo un talante. Si quieren, el mío no es metafísico, a pesar de citas posibles de Cervantes. Metafísicos andamos, no sé. Yo no. Bueno, sí, porque es esto. Porque... ¿Y para siempre? ¿Cuándo? ¿Josafat? Sí. A mí me gustaría saber cómo entra dentro de la noción de ley que estás formulando, la noción de estructura. Es decir, por ejemplo, en los debates sobre modelos, los enfoques ficcionalistas, los enfoques pragmáticos, usualmente lo que le critican a los estructuralistas es justamente la noción de representación. Y esta idea de que la representación en el modelo tiene una relación isomórfica con el sistema objetivo, con el target, ¿no? Entonces, digamos que usualmente los críticos desde el ficcionalismo, como los críticos pragmáticos, critican eso y dicen, esta es la tesis fundamental de los estructuralistas, que creen que hay una relación isomórfica, homomórfica, etcétera, entre el modelo y los sistemas target, ¿no? Entonces, me gustaría saber si tu enfoque rescata esa tesis del estructuralismo o no. Sí. Gracias. ¿La pregunta? No. Ok, esa es la respuesta breve. Está claro que cuando ahora hablas de estructuralistas, no hablas de estructuralistas metateóricos, sino de, por ejemplo, los estructuralistas realistas o algo así, ¿sí? Ok, entonces, estructuralismo se dice de muchas maneras, modelo se dice de muchas maneras. Una manera de entender modelo es presuponiendo la de estructura, porque los modelos son primero tipos de estructuras, que además satisfacen ciertas cosas. Y entonces aquí estructura y modo estándar, no forzosamente el único de hacerlo, pero el modo estándar de entenderlo como estructura matemática, estructura conjuntista más precisamente. Una estructura es un tuplo que contiene al menos un dominio de objetos y al menos una relación o función definida sobre ese dominio de objetos. Puede tener varios dominios de objetos, varias relaciones o varias funciones, ¿sí? Esto es una estructura en sentido conjuntista y es la manera estándar de hacerlo. Ahora bien, el siguiente punto, que es, en todo caso, cómo se vincula con otras cosas. Lo voy a llamar así, otras cosas, y no necesariamente, como a veces se lo llaman, el sistema real. Para mí, nuevamente, eso de hablar del real, qué sé yo, no sé si habrá, si habrá algo así, no lo sé. Pero entonces yo preferiría decir, bueno, aquellos sistemas de los cuales pretende dar cuenta ese ámbito de la ciencia, ni siquiera todavía digamos teoría, ¿no? Porque teoría como también se dice de diversas maneras, y ya vimos que puede haber una red teórica que no necesariamente estemos pensando en eso, pero esto no importa, de todos modos, ¿sí? Se puede seguir pensando bien. Con aquello que queremos dar cuenta, ¿ok? Eso también tiene que a su vez ser representado de algún modo. Del mismo modo que en los años 30 se discutió y se llegó a un acuerdo que los enunciados no se contrastan con los hechos de manera directa, sino con otros enunciados, ¿no? Toda la disputa acerca de los enunciados particulares, ¿sí? La discusión acerca de la base empírica, yo diría lo mismo aún pensando en términos de estructuras o de modelos. Uno no lo contrasta
directamente con el mundo, con la realidad, sino pues sí, con algunas representaciones de esto, ¿no? Sí. Ok. Vamos a suponer que esos serían algunos modelos de datos. Puedo suponer, ¿no?, que una manera de presentar, no quiero entrar en discusiones más terminológicas de un autor o de otro, podemos suponer que estos serían los fenómenos, lo empírico, ¿sí? Hay algunos que distinguen entre datos y fenómenos, ¿sí? No voy a entrar en ese tipo de cosas, pero supongo que tenemos igual. Ok, esa representación también sería a través de ciertas estructuras. Entonces el vínculo sería de tipo estructural. ¿Qué tipo de vínculos? Algunos autores han pensado, y algunos lo han pensado en etapas previas de su desarrollo, ¿sí?, en que ese vínculo tenía que ser de isomorfía, ¿no? Esto inclusive lo encontramos en alguien que ahora sostiene una suerte de estructuralismo, y así lo llaman, empirismo estructural, Van Frasen. Y así pueden ver, inclusive en el artículo que él escribe como comentario al trabajo de Ana Rosa sobre el análisis de Van Frasen y su vinculación con la metateoría estructuralista. Él todavía sostiene en ese tiempo, que fue también aquí hubo otro simposio donde Van Frasen estuvo como invitado, que se hizo... La torre. No, este se hizo en donde está el botánico, Vivero en Vivero Alto, ahí. Y bueno, eso, si es isomórfico, ¿no? Y esto se ha discutido mucho. Mi propuesta, la digo rápidamente, yo creería que la relación no es de isomorfismo, sino que aquella con la cual se representa lo empírico, ¿sí?, o lo fenoménico, serían subestructuras parciales de aquellas con las que representamos lo que luego serían modelos plenos. Claro. ¿No? Esa es la idea. Sí, pero digamos que entonces la virtud epistemológica del modelo, si bien no depende de esta relación isomórfica, depende de una noción de representación. Entonces, mientras... A ver, la pregunta es, yo estaba hablando de qué vinculación hay entre una y otra, y que suponía que el concepto de empírico debía ser representado de algún modo. La otra cosa es, ¿y eso qué representa? Esta es otra pregunta. Y la otra es, ¿y el modelo, entonces, qué representa? Eso es otra pregunta. Sí. Aunque el modelo deba ser representado de algún modo. Otra pregunta es, ¿y qué representa? Sí, okay. Para distinguir. Y sobre eso no dije. Pablo, bueno, decía, me gustó mucho, como siempre, una enorme virtud del enfoque estructuralista, pues es el esclarecimiento, ¿no?, la claridad de los conceptos, y particularmente distingues en ese trabajo. Pero me gustó mucho tu propuesta ya más, no solo esclarecedora, que es una parte fundamental de la filosofía, desde luego, sino tu propuesta como programa de trabajo filosófico, que sinceramente yo no lo había visto en otra propuesta dentro del estructuralismo, y pensando sobre leyes en ninguna otra propuesta de filosofía de la ciencia, en la que la función heurística es fundamental, ¿no? Es decir, lo que te propones tú al seguir conservando conceptos como ley fundamental o principio guía. Es decir, miren, no sabemos si existen, no tenemos modelos. Aquí hay que aclarar que el concepto de modelo en el estructuralismo es a la inversa de lo que normalmente se entiende por modelo. El modelo es la estructura que satisface una representación teórica, ¿no? La Tierra-Sol es modelo de la teoría gravitacional, entonces quizás eso también hay que aclararlo. Entonces, lo que tú te propones en este sentido es, miren, no tenemos modelos en las teorías científicas, o no, muchas veces hay conceptos en la filosofía de la ciencia, en la metateoría filosófica, que no tienen modelos en las teorías científicas existentes. Pero eso no nos conviene desecharlo. Aunque, ojo, acabas de utilizar ese argumento en la primera respuesta, Sí. que diciendo, bueno, a ver, dime un caso que cumpla todas las condiciones, no más observaciones.
Pero yo te diría, utilizando tu argumento, espérate, no desechemos esa teoría. No, Es broma y no. Pero a mí me parece muy sugestivo. Y entonces aquí estarías, me parece, agregando una función que no se ha hecho énfasis. Sí se ha hecho énfasis en la filosofía de la ciencia como función de las teorías, la función heurística, ¿no? Es importantísimo en Lagatos, en el mismo Popper, ¿no? El descubrimiento es tan importante como la corroboración. Pero como siempre, aquí hay un problema de equilibrio entre descubrimiento y corroboración. Y es la pregunta que te quisiera hacer yo respecto a tu propuesta. Porque en un caso tú lo tienes muy claro, y perdón, ahora te saco la respuesta, punto. Y me parece que estás justificado decir, mira, no sigamos con estas condiciones sine qua non, porque ninguna teoría, ¿no? Entonces, hay casos en los que no vale la pena insistir en lo heurístico, y es importante darle más peso a la corroboración empírica. En este caso, la corroboración de la metateoría en función de teorías científicas. Es como trabaja la filosofía de la ciencia. Pero, mira el problema del equilibrio. ¿Hasta dónde heurístico y hasta dónde sí seguimos modelos? Porque unas cosas muy atractivas del enfoque estructuralista es, y miren, aquí está esta teoría, y miren, aquí está la teoría del valor de Marx, García de la Sierra, y miren, aquí está la teoría de la evolución, tú, Mario, etc. Pero esa es la pregunta. ¿Cómo ahora, me puedes... Y en particular, otra específica que está implicada en tu presentación, pero está implicada en todo el enfoque estructuralista, que hasta donde yo lo conozco, únicamente como discípulo, más bien como estudiante de Ulises, porque no discípulo, no seguía este enfoque, no porque no sea. Sí. ¿Quién sabe por qué? Bueno, tampoco otra cosa. No hay necesidad. Pero reconozco muchísimo. ¿Qué es el problema del concepto de satisfacción? Es decir, cuando una estructura se dice satisface un sistema teórico. Aquí ya dijiste, desechaste isomorfismo. Sí. Sí, por eso yo lo que proponía era... No termino. Y con lo que lo quiero vincular esto, es con un problema que yo nunca lo he visto tratado por el estructuralismo, que es el problema de White, el problema de la subdeterminación empírica de las teorías, que creo que está en la base del concepto de satisfacción. Porque, como dicen los Rolling, ¿no? Nunca tenemos satisfacción plena. Toda la razón, los Rollins. En el sentido nunca ninguna estructura satisface plenamente las fórmulas, las axiomas propios y impropios de una reconstrucción estructuralista. La pregunta es, ¿cómo tratan, si es que lo ha tratado, o cómo integrarías este problema de la subdeterminación empírica de las teorías? Muchas gracias por tu extensa participación. Tiene muchas aristas realmente interesantes. Te agradezco todos los comentarios positivos. Además, a ver, sí, en cuanto a la propuesta, la idea es esto. Bueno, digo, sobre todo porque en muchos ámbitos se dice, bueno, a ver, ¿dónde está la ley fundamental de la genética clásica? ¿Sí? Uno dice, bueno, pues las llamadas leyes ahí son las leyes de Mendel, ¿no? Mal llamadas leyes de Mendel, como algunos de ustedes saben que yo sostengo, pero ¿y cuáles son ahí las leyes fundamentales? Ahí no hay ninguna, ¿ven? No hay ninguna. ¿La ven? No. Y entonces, claro, ahí está justamente ese carácter que vos mencionabas, ¿no? ¿Por qué si parece que todos asumimos como metacientíficos que el científico no se limita a lo que observa, ¿no? Empiristas rastreros, yo lo puse restringido, digamos, pero es una cosa más elegante, pero así se lo trata peor, digamos, ¿no? Terminológicamente también. ¿Por qué despreciar a los rastreros? Exacto. Y arrastrados, además. Pero bueno, entonces eso, y entonces, ¿por qué no pensarnos a nosotros de un modo análogo como metacientífico y también ir por encima de eso? Entonces, eso perfecto es verlo. ¿Cuáles son los límites? Y los límites es el infinito del universo. No, ¿cuáles son los límites? Pues habrá que ver, digamos, ¿no? Justamente, una de las cosas que sí nos enseña la filosofía y la ciencia contemporánea es, en lugar de hacer solo
filosofía general de las ciencias, esto siempre acompañarlo de estudios de caso, ¿no? Muy detallados, etc. Podrán ver en la extensa charla, que usé como la mitad de lo que ahí estaba puesto como número de posibles transparencias, digamos, en realidad todas las otras es la presentación de cada uno de los casos que fui mencionando. ¿Cómo habría que analizarlo de este modo? Eso lo único que puede hacer es remitirlo a la literatura, digamos, ¿no? Entonces eso. Pues si siempre vamos a encontrar eso, no lo sé, ¿no? Digamos, uno tiene, yo asumo a la filosofía de la ciencia y cuando lo hago además desde cierto punto de vista, como un programa de investigación metacientífico, ¿no? Ese es el punto, ¿sí? Ok. Solo voy a decir algo acerca de esto de la tesis de Juan, ¿no? Ok. Perdón, Sí. Justamente en el concepto de programa de investigación lo que se plantea, ¿hasta cuándo progreso teórico? Exacto. ¿Cuánto progreso teórico puede resistir antes que haya progreso empírico? Claro, exacto. Ese es el problema. Exacto, y que bueno, no es algo que tenga que estar como desligado, obviamente, y eso tiene que ver con esto de acompañar con estudios de caso, ¿no? En relación con la tesis Duhem-Quine, que en realidad me parece que es injusto para Duhem, ¿no? Porque darle demasiado crédito a Quine, porque el que lo trabajó en ciencia en particular y en detalle fue Duhem, y Quine lo dijo de manera general, lo generalizando, los anecdotas del conocimiento, de una manera metafórica maravillosa, pero con menos de análisis puntual y de dónde agarrarse, y además pues hay que asumir toda una serie de cosas en el planteo de Quine, que no necesariamente entienden, que es el holismo de la contrastación, ¿no? Digamos, ese es el punto. Ok, en relación con eso, ustedes no tienen por qué saberlo, pero yo sí estoy aquí para contarlo, ¿no? Sería que en realidad en este periodo que estoy acá, estaría tratando de terminar de escribir o seguir avanzando en la redacción de un libro en donde quisiera abordar los temas clásicos de la filosofía de la ciencia desde posiciones contemporáneas. Un esquema usual es iniciar por lo más simple e ir pasando a lo más complejo. Y en esto entonces iniciamos, además de una caracterización general de la filosofía de la ciencia, conceptos científicos, hipótesis científicas, contrastación, evaluación, leyes científicas, explicación, teorías. Pero claro, saliste, nuevamente. Ahora fue un sonido Y después, cuando llegamos a teorías, vemos también histórica y sistemáticamente, concepción clásica, concepciones históricas y concepciones semánticas. Y luego decimos al final, y cuando ya no queda tiempo casi para despedirnos, bueno, pero ahora hay que repensar todos los temas que habíamos visto desde concepciones contemporáneas, porque en todas las presentaciones previas se presupone la concepción clásica, el tratamiento de enunciados en lugar de estar centrado en modelos, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de este libro es como escribirlo al revés, digamos, ¿no? Es primero presentar a las teorías, ¿sí? Y la problemática acerca de los modelos, y luego revisar cada uno de los temas clásicos, vinculando además con los tratamientos clásicos. Acá algunos habrán visto, creo que quedaron en la presentación, esto está en el texto escrito, la vinculación con cada uno de lo que iba exponiendo, inclusive de las 5 condiciones, bla, 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 de la vinculación con los tratamientos clásicos e históricos, además de contemporáneos, ¿no? Porque creo que eso es central. ¿Y por qué entonces uno piensa lo que piensa hoy en día? Yo diría porque uno, pues, también conoce bien eso, digamos, ¿no? ¿Qué se pensó antes y cómo decirlo? En particular sobre ese tema hay inclusive un trabajo que apareció publicado, lo escribió conjuntamente Steckmüller y Ulrich Gede, en el volumen de Schiff dedicado a Quine.
sobre justamente la tesis de Ben White, cómo sería esto. Esto igual, yo he trabajado un poco y que tiene que ver con lo que me decías de qué vinculación hay, de cómo entender modelos de datos y todo este tipo de cosas, y eso qué implicaciones tiene para la contrastación y cómo habría que distinguir claramente la contrastación de hipótesis particulares de teorías, ¿no? Que este es uno de los grandes conflictos y malentendidos que se dio en la famosa disputa, diría yo, Popper-Kuhn, ¿no? Pero bueno, esto es lo único que puedo ahondar, pero hay, y si ves, te paso cosas y después espero que te pueda pasar ya el texto, aunque hay artículos ya sobre eso. Gracias. Sí, tengo dos cuestiones muy pequeñitas. La primera es si entiendo bien la distinción entre leyes naturales y leyes científicas, porque hay una lectura bajo la cual las leyes científicas solo son un subconjunto de las leyes de la naturaleza. Quizás estamos pifiándole de pe a pa y no sea cierto eso, ¿no? Pero Quizás, para ser una ley científica, sí, requiere conocimiento. O sea, dice aquí, una ley científica es una regularidad del mundo, sí, que son conocidas por nosotros. Entonces, las que ponele del mundo entrecomillado. A ver, esa sería la diferencia, digamos, ¿no? Entonces, si son del mundo entrecomillado, mi duda es, y lo que nos interesan son las regularidades del mundo entrecomillado, o sea, que está bien, que no es una crítica de que nos interese ni nada de eso. O sea, solamente, y aquí dejo claro, pues si digo alguna burrada, lo poco que sé al respecto, me parece que posiciones como Hume o Lewis, Sí. o mucha de esta gente, creo yo, o me da la impresión que lo que hablan son de las regularidades del mundo, del mundo. Bueno, ahí O sea, está. entonces, o sea, solamente, entonces, lo que te pediría que me explicaras es por qué mezclar esas, cuando nos ponemos a analizar las distintas posiciones con respecto a la naturaleza de las leyes, mezclamos posiciones que parecen ser posiciones que dicen algo acerca de las leyes naturales con lo que nos interesa en este caso, que son las leyes científicas que tendrán o no tendrán que ver con el mundo. Ok, yo lo que diría es que están mezcladas, no es que yo las mezclo. ¿Por qué no? A ver, no, justamente ese es el ejercicio. Ese es justamente el ejercicio. Yo diría que, obviamente, cuando Hume habla de leyes, no habla de leyes científicas, habla de leyes naturales. Él utiliza inclusive la expresión ley natural y no ley científica, ¿no? Efectivamente, esto es así. El asunto es, una cosa es que aquello que él cree hablar y otra cosa de lo que nosotros hoy en día podríamos decir que habla en serio, plausiblemente, y del otro, quizás un cierto agnosticismo. Entonces, justamente, la distinción es para decir, yo no me voy a meter. Y entonces toda la lectura con leyes naturales o de la naturaleza, ¿sí? Son con leyes de la ciencia o leyes científicas. La manera de poder seguir algunas inclusive de las posiciones o discusiones que algunos interpretan así con mucha chicha, ¿no? ¿Mucha qué? Chicha, mucha carne, La chicha es no sé, una bebida que se toma en Bolivia, que se hace con maíz, se fermenta mascándola, bueno, no quiero entrar en detalles ahora, después de haber comido, previo a comer más fuertemente. Pero así, ¿no? Con una posición metafísica sólida, digamos, yo prefiero, yo en lo personal, por eso decía, luego si eso uno lo quiere vincular con el estructuralismo metateórico, pues habrá algunos estructuralistas que tengan ese talante metafísico y que quieran hacer eso. Entonces, yo lo que hago es, hago una lectura de eso, pero por eso yo no hablo de leyes naturales, sino de la naturaleza de las leyes. Y entonces eso trato de pensar, no como son las leyes naturales, sino como son las leyes de la ciencia. Para mí, eso, a mí me basta, hay algunos que dicen, no, lo importante es lo otro, me parece fenómeno, ¿ok? A mí como me interesa entender la ciencia, otros me dicen, pero ¿cómo no te interesa entender el mundo tal cual es? Pues quizás sí, pero que no puede hacerse, no lo sé.
Entonces, a ver si puedo poner la pregunta de forma más ofensiva, por decirlo de alguna forma, y ofrecer una defensa, por otro lado. O sea, la cuestión que a mí me preocupa es, concedamos, me parece bien, que lo que está en cuestión y lo que nos interesa son las leyes de la ciencia, y consideremos también que tengo algún tipo de entendimiento claro de lo que ellos son. Lo que no tengo del todo claro es que posiciones como la necesitativista o la regulativista puedan tener realista, lecturas deflacionistas. puedan tener una lectura que se aplique a las leyes de la ciencia. ¿Por qué? Por ejemplo, dice, supone la No, pero ¿por qué no pueden? Porque haya, Si eso no es un realismo, no. porque haya, por ejemplo, la realista dice, supone la aceptación de algún tipo de necesidad o modalidad de la naturaleza independientemente de nuestro conocimiento. Pero para entender una ley científica depende de nuestro conocimiento. Por lo tanto, me parece que una interpretación, me parece así, o por lo menos prima facie, una interpretación regularista, realista de las leyes científicas no me parece coherente. Regularitivista, realista. Realista, no me parece coherente. Bueno, justamente por eso digo, si hubiera que conectar este análisis de las leyes de la ciencia con aquel que alude a la naturaleza de las leyes, y teniendo esas alternativas, yo creería que encaja perfectamente con un regularitivismo geográfico. Si alguien supone, acepta, digo, íbamos de abajo hacia arriba, pero podemos ir a la inversa. Si uno acepta el estructuralismo metateórico y uno acepta inclusive la elucidación de ley científica, ley fundamental, principio guía que yo propongo, si creyera poder abogar por una posición distinta en cuanto a la naturaleza de las leyes, creo que tendría que argumentarlo independientemente. Y me parece bien. Digo, yo no digo que no pueda hacerse, que no deba hacerse, ¿no? Yo no me arriesgo a dar ese paso. Yo ni sabría cómo darlo del todo, ¿no? Es eso. Nada, gracias por la... ¿Eduardo? Sí, yo tengo una duda sobre un punto específico en tus condiciones, son las de cuasi-vacuidad. Sí. La duda directa es que no entiendo qué es la cuasi-vacuidad. El desarrollo de la duda es que me parece que la distinción entre un término con contenido y un término vacío no es gradual. Y parece que la cuasi-vacuidad quiere que sea gradual. Por eso no lo entiendo. No sé si puedes explicarme qué significa. Entiendo la función que juega que las leyes sean cuasi-vacuas, y es un poco defenderse. Cuando alguien dice, por ejemplo, existen fuerzas que son las causantes de cierta trayectoria, de cierta partícula, vos decime cómo vas a refutar eso. Llámalo como quieras. Ok, eso, digamos, es un intento de llamar ese fenómeno de algún modo, ¿no? Entonces, justamente, no es un tema... A ver, hay una larga historia acerca de eso. Vos sabéis que inclusive Mach, ¿sí?, para poner una de las personas centrales en esta historia, él creyó que la física misma estaba inmersa en presupuestos metafísicos que había que eliminar, ¿no? Entonces, de ahí la idea justamente de eliminar el concepto de fuerza, el más metafísico de todos, al que se alusión ahora, ¿sí? Y además el concepto de masa, y entonces entender más bien al segundo principio de Newton, y eso inclusive todavía se enseña a veces así, ¿sí? Es una definición de masa, pero si es una definición, y entonces es analítica, pues un enunciado empírico y por lo tanto sintético. Entonces ahí es donde empieza a jugar esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos tener cierto tipo de enunciados que de algún modo digan algo del mundo, pero lo digan de un modo tan genérico que no lleguen ellos mismos a introducir restricciones tales
como para hacerlo refutable en un sentido tradicional. Y entonces es ahí donde viene, entonces, el proceso de especialización. Entiendo la disputa, la entiendo perfectamente. Incluso lo podemos tratar de ver de manera puramente semántica. La disputa es que tú quieres que nos diga algo sin que se comprometa y sea refutable. La mejor manera de no ser refutable es que no nos diga nada del mundo. Pero no queremos que no nos diga nada del mundo. No es que no queremos, es que de hecho parece que no es así. Pero mi punto es, está esa disputa y hay una opción que no quieres tomar tú, que parece aceptar directamente esa consecuencia, que parece que no estamos hablando de algo en específico, y es una postura o expresivista o ficcionalista, que es, no hay un contenido ahí, no hay condiciones de verdad, olvídense de eso. El discurso lo tenemos que analizar de otra manera. Tú no quieres tomar esa postura, pero esa postura acepta de manera más, digamos, directa y honesta la idea de que no estamos hablando de cosas ahí en el mundo. Vos decime, ¿con eso entendés como la física, por ejemplo, newtoniana, habla del mundo? Supongo que los que son ficcionalistas acerca de la física, sí. Yo no defiendo ese ficcionalismo. Okay. Yo creo que por ejemplo, un ejemplo de... Ok, no, porque eso es, a ver, porque para mí es como poner como un problema filosófico, una postura filosófica previa a justamente el camino inverso que trato de seguir, que es el de tratar de entender eso, ¿sí? Y entonces, está claro, si yo solo tomo el segundo principio de Newton, uno de nuestros mejores ejemplos que hemos tenido a lo largo de la historia de teoría científica empírica, parece irrefutable, y que no nos dice nada acerca del mundo, pero no es tan así. Es irrefutable, pero algo dice cosas muy generales, pero no es no decir nada en lo absoluto, ese es el punto. Porque no es busque cualquier cosa, no es, porque digo esto, lo pueden encontrar justamente en un artículo que salió ahora en Biology and Philosophy, justo a fines del año pasado, que escribimos con José Díez, sobre los planteos de Eliot sobre el que parecido, ¿no? Acerca de pensar en esos términos a principio de selección natural. Y entonces, ¿qué sería una versión de la bifurcativa, ¿no? De la broma de Molière, ¿no? Y entonces, no se trata de eso, ¿no? Digamos, dice algo, dice, ojo, busquen este tipo de cosas. No es, hay algo en el mundo tal que es irrefutable, que de ahí obtenemos de algún modo interesante lo que dice la ciencia del mundo que nosotros suponemos que nos rodea y que vamos conociendo. Okay. ¿No? Sería por ahí. Gracias. Bueno, muy es tarde, voy a tratar de ser breve. Y me gustó tu conferencia, Pablo, y creo que aprendí cosas, pero algunas no las entiendo. Y me gustaría que me explicaras cómo es que puedes, cómo se puede entender la ciencia sin hacer metafísica. Sí, lo que yo veo a cada paso son como intentos de despegarse de un compromiso metafísico más fuerte, ¿no? Y te lo digo por la respuesta, un poco motivado por la respuesta que le diste a algo, cuando mencionaste el infame de distinción kantiana. Así es. Porque, digamos, ahí uno de los problemas, varios, ¿no? Pero uno de los problemas sería que la distinción supone que hay tal cosa como las cosas en sí mismas. Entonces, ahí mi duda es cómo se come el estructuralismo, lo que la gente llama la humildad existente. Okay. Otro punto conectado con esto, y ya con eso, hay interpretaciones de Kant metafísicas, sí, claro. Y esas son las que afortunadamente están prevaleciendo en este momento. Desafortunadamente, escuché bien. No sé, entre el estornudo y no sé qué, quizás queden. No, ¿por qué metafísica? Entonces, bueno, nada más lo dejo ahí, pues un poco. No. Está bien, ok. Si quieres, puedo ser un poco más específico. La fuerza modal, que pones, claro. Ahí pones regularidad no accidental. Exacto. Y parece que eso ya es, digamos, decirnos de una manera con pretensiones más sustantivas,
cómo son las cosas, cómo está la realidad. Sí, Mira, pero igual, en tu país. Ok, gracias. No, a ver, como yo creo que se puede, a ver, voy a decirlo a la inversa, no en todo problema filosófico acerca de la ciencia, uno tiene que asumir una postura y sobre cada punto, en relación con cualquier otro, una posición, como yo llamaba, filosófica sustantiva, si querés, metafísica. No sé si, digamos, parecería, si no, que lo que hay que hacer es partir de posiciones filosóficas sustantivas sobre todos los temas y luego pues, ver qué hacemos con eso. A mí me parece implausible esa estrategia metacientíficamente hablando, digamos. Igual hay maneras. Obviamente uno puede decir hay compromisos, lo podemos llamar ontológicos o metafísicos, digamos, ahí, qué sé yo, ¿no? Yo preferiría llamarlos ontológicos por toda una tradición a la que me ligo, digamos, pero no tendría problemas en llamarlos metafísicos a menos que no entendamos aquello que nunca está del todo claro, pero sabemos por dónde va la intención cuando Carnap se refería a la metafísica tradicional, digamos, ¿no? Como que sea eso. Ok, digo, eso no implica que no haya efectivamente compromisos de diversa índole, inclusive ontológicos, pero no tenemos que anteponer todos los compromisos ontológicos respecto de todas las problemáticas para poder ir avanzando filosóficamente en nuestra mejor comprensión de la ciencia. Por ejemplo, esto es perfecta, como yo decía, es compatible con posiciones más metafísicamente sólidas y, ¿no? Y así full blown, ¿no? Que quieren hacerlo en serio y entonces estamos hablando de las leyes naturales y cómo es el mundo en sí mismo o algo por el estilo. Ok, me parece fenómeno, digamos, pues allá aquellos que quieran seguir ese camino, pues yo veré hasta dónde lo puedo seguir, veré hasta dónde pueden llegar ellos, pero no creo que para poder entender a las leyes en la ciencia y cómo funcionan, tenga que ya tener a priori una posición respecto de esto, digamos, ¿no? Ese es el punto, ¿sí? Eso no quiere decir que no haya una tensión en tu discurso, porque por un lado, bueno, se entiende bien, ¿no? Porque por un lado dices... Es una precaución metodológica, vamos a llamarlo así, no tensión, quizás. Como diciendo, el estructuralismo no tiene nada que decirnos acerca de cómo la realidad está unida. No, pero entonces ahí va... Y es compatible con cualquier teoría que nos diga. No, entonces ahí va lo siguiente. Muchas veces, pero esto lo digo quizás, claro, ustedes no están metidos en el tema, pero se ha dicho, ¿sí?, que a partir del tipo de consideración que hay de modelos y de vinculación entre ellos, y qué sé yo, y cómo se conciben las estructuras, el estructuralismo es un instrumentalismo, o un antirrealismo, digamos. Esto se ha dicho. Ya hay un artículo, lo presentó por primera vez aquí Joe Smith, en también un simposio que hubo en México, en el instituto, y que inclusive apareció en Puebla, ¿no? Y que es, bueno, ¿qué vinculación hay entre el... No son tan bien. Además, no es hombre, vamos. En todo caso viejo, pero no es tanto tampoco. Son glorias. Donde él ya discute acerca de el realismo científico y el estructuralismo. Y él lo que plantea es esto. Hay mucha gente que ve eso y entonces ya desecha o abraza, por ejemplo, al estructuralismo por esto. Y yo digo, no, el estructuralismo como tal no se compromete a eso. Si uno puede ser estructuralista y ser eso, de hecho, esto es una de las discusiones más fuertes que hay con algunos miembros de la familia estructuralista y algunos inclusive miembros de la familia Lorenzano, acerca de este punto en particular, ¿sí? Y los dos, o los 20, o los que seamos, podemos, 500, lo que sea, aceptar esa manera de ver las teorías y seguir discutiendo
con este marco acerca de la plausibilidad de otro tipo de posiciones que estarían planteadas dentro de ese marco, pero no estarían ipso facto justificadas por ese marco, sino que habría que, igual que cualquier otro que tiene otro tipo de exposición de teorías, qué sé yo, también tendría que justificar independientemente. A eso me refiero. Algo como, que quedan 5 minutos, ¿te importa que pase para Sí, yo tenía una duda similar a la de Eduardo. Porque, bueno, tú dices, bueno, las leyes no tienen, son casi vacas. Ya dijiste en qué sentido, ¿no? No tienen contenido empírico, y tú haces, digamos, equivalente a la... O tienen algo. Tienen algo. Pero... Muy, por eso empíricamente irrestricta se la llaman también, ¿no? Sí, pero tú lo que, o sea, tú haces equivalente, tener o no contenido empírico, con ser refutable, ¿no? No, por eso yo no dije, por eso no es no tener contenido empírico. Ese es el punto. Y entonces yo había mostrado cómo distintos autores, el propio Kuhn los ha llamado, esos son los ejemplos. Tengo todo un artículo solo tratando sobre este tema, pero, a ver, entonces, otros autores con otra terminología, pues yo sigo hablando de sintético a priori, pero hay algunos, como decía, que son analíticos a posteriori, o que son, ahí se ve, Kuhn lo llama cuasi analíticas también, además de sintéticas a priori. O sea, por eso, para mí el nombre no es lo importante, sino es constatar ese fenómeno, tratar de entenderlo. Y parece que esta es una de las características que tienen las leyes fundamentales, más aún si son principios guías. Si son principios guías porque cuantifica sobre funcionales, en lugar de solo sobre entonces, digamos, una ley sobre masa, digamos, sobre fuerza. Sí. Tú dirías que no dice nada sobre el mundo. No, yo no digo, no, claro, pero... entonces ahí va. ¿No? Entonces, a ver, son altamente abstractas, esquemáticas y lo suficientemente vacías, pero no digo y completamente vacías, ¿no? Ok. Exacto, entonces ahí va. ¿Okay? ¿Qué es lo que dicen formalmente? ¿Sí? En principio, todo un sistema P durante un intervalo T puede encontrarse un conjunto de funciones vectoriales, que son funciones de partículas P, instantes de T, tal que la suma vectorial de los funcionales es igual al producto de la masa por la aceleración de cada partícula en cada instante considerado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el carácter heurístico que tiene? Cuando partículas con masa cambian su cantidad de movimiento, busca fuerzas que sumadas den cuenta de dicho cambio. Esto ya es decir algo acerca del mundo. Te da una ontología del mundo. Dice algo, no dice, no sabemos ni qué estamos considerando, ni cómo habría que considerarlo. Te plantea eso. Está claro que eso, así dicho, pues la idea es, y eso son cuantificadores existenciales y principios guía, así se llama en una de las versiones el artículo de Ulises. Si vos tenés cuantificadores existenciales, para todo sistema así existen, ¿sí?, fuerzas tales que... Eso no es la bisdormitiva, digamos, ¿no? No ese es el punto. Es, ok, vos tenés que luego proponer en particular cuáles son las fuerzas que están actuando allí, en ese sistema, y eso se hipotetiza. Cuando ya vas dándole un poco más de contenido a eso, decís, aquí hay fuerzas que son dependientes de la distancia, ¿sí?, o dependientes de la velocidad. Eso ya es más restrictivo. O dependientes de la distancia, pero que son directamente dependientes de la distancia, o inversamente dependientes de la distancia. Ya estás diciendo algo más. O cuadráticamente, inversamente dependientes de la distancia. Ah, pues aquí entonces está actuando lo que se llama la ley de gravedad, una ley especial. Eso es mucho más específico que lo otro. Y entonces está claro, lo otro solo, sin todo esto,
aislado, este es el punto, sería irrefutable. Junto con las especializaciones, tenés el holismo de la contrastación. ¿Sí? Entonces, a ver, vos proponés eso para este caso particular, y si no se cumple, no quise hablar, me dejé en el tintero todo el tema de la aproximación, ¿sí? Que también habría que considerarlo. Pero imagínate, pues se excede de ese épsilon que vos estás dispuesto a aceptar en un mayor grado, ok, entonces, pues no andan bien las cosas, algo tengo que modificar. Pues la verdad que tuvo bastante éxito esto durante unos siglos, fue aceptado como principio guía, aunque había resultados específicos que no cuajaban, no daban como se suponía que tenía que dar, el famoso y último y todo, y la gran anomalía supuestamente, el adelantamiento del perihelio de Mercurio, sí, pero igual cantidad de otras cosas en particular no daban, y muchas otras también, pero no por eso se consideraba refutado, ¿sí? El principio guía, y se lo abandonaba y se quedaba la gente, no sé, dedicándose a solo ver caer manzanas, vamos a poner no hay nada más. ¿Queda claro? Digo, eso dice algo. Sí, pero entonces, y impone algunas restricciones. Para mí estas leyes son aptas para ser verdaderas. O sea, son... Sí. No, digamos, serían, a ver, igual, otra aclaración. Si nosotros esto lo vemos modelo teóricamente, ¿sí? En realidad, un modelo, una estructura, no sería una entidad portadora de valor de verdad, ¿sí? Pero la aserción empírica asociada a dicha estructura, sí. ¿Sí? Entonces, es susceptible de ser tratado el caso tal con esta línea de especialización de la red teórica. Eso ya sería un enunciado, una aseveración, lo que se llama la aserción empírica, y eso sí sería susceptible de contrastación. Y ahora entonces podemos aplicar todo lo que conocimos acerca de contrastación de hipótesis. Pero nuevamente, si sabemos que la contrastación es que las hipótesis no se contrastan de manera aislada, sino ahora en realidad la hipótesis más básica, ni la de arriba se contrastan aislada, sino toda la línea de especialización, eso formaría parte de lo que usualmente se llaman los supuestos auxiliares, digamos, ¿no? Si vos querés contrastar la ley de gravedad, estás presuponiendo, y sería un supuesto auxiliar, el segundo principio, y todas las otras especializaciones anteriores, más condiciones iniciales, y entonces tenés ya todos los componentes usuales de la contrastación de hipótesis en su versión compleja. Hipótesis principal a ser contrastada, supuestos auxiliares, que al menos contienen, pero además tiene otras cosas, toda la línea de especialización, más condiciones iniciales. Si las cosas no andan bien, ¿qué es lo que ocurre? ¿A qué nos compromete un resultado negativo? A saber que algo anda mal. ¿Qué anda mal? Pues habrá que ver. Los científicos, como sabemos, no están rápidamente dispuestos a decir lo que anda mal es el principio guía. Digamos, ¿no? Sería eso. A veces es un poquito, digo, que implica un desarrollo un poco mayor de la estructura de las teorías para ver cómo funciona eso, porque, te digo, si no, las leyes que son, o modelos aislados, en realidad, pues, son menos esquemáticas, ¿sí? Eso es lo que ocurre. La ley de los gases ideales, la ley de los... Son las dos que es de No, ya la de comprar por aquí. ¿Sí? Vale, gracias.